imaginéis que os imaginéis realmente una conversación que hayáis tenido con alguien de mucha confianza, con alguien que os ama y que os ha confrontado en un tema. Imaginaos, llevar vuestra mente a ese momento, a esa situación en la que te sientas con un amigo, con un familiar, con tu marido, con tu mujer, con tu novia, con una persona con la que tienes intimidad y te ha confrontado en un tema del que quizás no eras 100% consciente o no pensabas que era tan profundo. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. La carta de Jesús a la iglesia de la Odisea es una confrontación. Y es una confrontación de alguien que ama muchísimo a la persona, o a la iglesia en este caso, a la que está confrontando. Y así me gustaría que leyéramos y viéramos hoy este texto, como una confrontación del Jesús que dio su vida por la iglesia global, por la iglesia de la Odisea y por nosotros, por nuestra iglesia también. Es una carta muy dura y en ese contexto la vamos a leer juntos. Es una carta dura y bueno, pues os animo a prestarle atención porque a veces intentamos pasar de puntillas por las cosas que son duras y que van directas a las profundidades de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestras ambiciones. Voy a leerla. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El libro de Apocalipsis es un libro que nos causa curiosidad. O sea, tenemos una tensión con este libro en la iglesia cristiana un poco rara. Por un lado nos causa mucha curiosidad y por otro lado yo diría que es uno de los libros que más desconocemos, que tratamos con más ignorancia y que leemos con menos profundidad. Y bueno, el libro de Apocalipsis es un género literario que para los judíos era muy familiar, que era el género apocalíptico o era un libro de revelación. Lo dicho, era un género muy usado en el contexto judío y al final es una revelación que revela, valga la redundancia, la perspectiva celestial de Dios de la historia. Eran revelaciones de Dios para el pueblo de Dios en el momento en el que la carta es recibida. Y además es un libro que se levanta, es decir, sus pilares son la literatura apocalíptica judía, es decir, profecías, muchas de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso Juan escribe un libro lleno de enigmas, lleno de cosas que quiere que los judíos receptores de la carta conecten con el Antiguo Testamento. En concreto, lo que estamos viendo estas semanas, las cartas que estamos viendo estas semanas, eran cartas muy contextualizadas al momento de las iglesias del primer siglo a las que son dirigidas.
Y esto me encanta. Yo, cuando he estado estas semanas leyendo las cartas y leí esta, que era la que me tocaba predicar a mí, una de las cosas que me ha encantado de leer estas cartas es cómo Jesús está hablando en el idioma que las iglesias, que las personas que formaban la iglesia en ese momento iban a entender. Cómo usa metáforas que tienen que ver con la cultura en la que están viviendo los receptores de la carta. Cómo entendían perfectamente los ejemplos. ¿Cuánto nos hace falta hablar el idioma de nuestra cultura? ¿Cuánto nos hace falta hablar el idioma de nuestra cultura? Ese es el modelo de Jesús. Y ya con esto sería suficiente, podría callarme, tendríamos más que suficiente para reflexionar hoy. Os quiero hablar un poquito del contexto de la ciudad a la que se dirige la carta. Bueno, de la ciudad donde está la iglesia a la que se dirige la carta, la Odisea. La Odisea era una ciudad comercial, muy próspera. Estaba ubicada en la intersección entre dos rutas comerciales de las más importantes del mundo antiguo. Era famosa por sus textiles de algodón y lana negra. Era un centro clave para el comercio y el mundo bancario. Aunque los bancos aparecen mucho después, ya había movimiento financiero en esta ciudad, o la génesis de un movimiento financiero. La riqueza de sus habitantes, digamos que era una ciudad muy rica, la riqueza de sus habitantes creó entre ellos un gusto por el arte griego, como se observa en sus ruinas. Podéis buscar las ruinas en Google. Y esto desembocó en un desarrollo de la ciencia, la literatura, la filosofía. Además, contaban con una de las escuelas de medicina de las más importantes del mundo en ese momento. Era muy conocida también, y esto es una curiosidad que a la que vamos a ir después, era muy conocida por fabricar una pomada para enfermedades que tenían que ver con los ojos. Contaban con un acueducto que les proveía de agua tibia. Y era una ciudad muy cercana a la ciudad de Colosas, ciudad de vacaciones. Colosas era una ciudad de vacaciones en el mundo romano del primer siglo, porque tenía manantiales de agua muy fresquitos, muy fresquitos. Entonces, los poderosos romanos iban a veranear a la ciudad de Colosas, los que podían. Y también era muy cercana a Heriápolis, que era una ciudad conocida por tener manantiales de aguas termales que se usaban con fines medicinales, que parece que os estoy haciendo un rap, pero no. Las aguas de Heriápolis estaban de media todo el año en torno a 36, 37 grados. Y era de esta ciudad de la que la Odisea recibía el agua que venía a través del acueducto. Yendo a la iglesia, en el momento de nacimiento de la iglesia en el primer siglo, esta ciudad alberga una comunidad muy importante de cristianos. De hecho, va a ser una de las iglesias principales en la zona durante siglos. Y una de las cosas que mejor se conservan de las ruinas de la ciudad de la Odisea es su iglesia. Evidentemente, la iglesia que se conserva no es del siglo I, pero da muestra de cómo fue, ¿no?, el desarrollo de la iglesia en esa ciudad. La iglesia tenía una relación muy estrecha con las iglesias de Éfeso, de Colosas. Se cree que pudo fundarla o Pablo o alguno de sus colaboradores, probablemente Epafras, y no tenemos pruebas de que Pablo visitara esa iglesia en algún momento. Hay algo muy interesante en la carta que Jesús le envía a la iglesia de la Odisea, y es que no destaca absolutamente nada bueno de sus obras. No dice nada bueno de sus obras. No les reconoce absolutamente nada. De hecho, no les dice nada de sus obras, ni bueno ni malo. Lo único que le dice es: conozco tus obras. Y no les recrimina
nada acerca de sus obras. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Aparentemente, lo que os he dicho no está denunciando hechos directamente y parece que es una carta que apunta más al corazón, que apunta al centro de la voluntad de las personas que formaban la iglesia en la Odisea. Como si hubiera algo que no funcionaba desde lo profundo, desde la raíz, y que impregnaba todo lo demás, que impregnaba sus obras. ¿Os imagináis recibir una carta así ahora? Con lo que nos cuesta, con lo sensibles que somos, con lo hipersensibles que somos, con lo que nos cuesta encajar una crítica. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Y esto tuvo que ser un golpe durísimo para los cristianos de la iglesia de la Odisea. Normalmente se ha interpretado este texto como tienes que elegir el bando en el que quieres estar. O estás en el bando de los buenos o estás en el bando de los malos, pero no te puedes quedar en medio. Interpretar el texto como el ellos y el nosotros. Es algo muy de nuestra cultura, por cierto. Ellos y nosotros, los buenos y los malos, eligen qué bando quieres estar, pero no puedes quedarte en medio. Como si hubiera realmente alguien bueno. Como si pudiéramos elegir ser buenos. He escuchado 1000 veces esta interpretación y necesitamos volver al contexto. Necesitamos leer los textos desde su contexto. Dios quiere que seamos cristianos calientes, que seamos cristianos fríos. ¿Qué está diciendo con este símil? Hemos usado mucho este texto para generar, consciente o inconscientemente, culpabilidad. Y nos hemos perdido mucha riqueza por no ir a las profundidades. Era conocidísima la rivalidad entre la Odisea y Hierápolis y Colosas. ¿Por qué? Porque ambas ciudades atraían gente, atraían comercio, eran conocidas, tenían propiedades muy conocidas por sus aguas, unas frías y otras calientes. Sin embargo, la Odisea no destacaba por ninguna de las dos. En este sentido, la Odisea no destacaba para nada. Sus aguas no tenían ninguna propiedad. Estaban en tierra de nadie. Traían el agua, como os he dicho antes, de Hierápolis a través de un acueducto. Claro, eran aguas termales, pero cuando llegaban, después de 8 o 9 kilómetros, a la Odisea, se habían convertido en aguas tibias. Y otra cosa muy interesante es que la Odisea no tenía grandes fuentes o grandes manantiales propios con los que poder subsistir. Así que seguramente tuvieron que entender muy bien lo que significaba lo que Jesús quería decirles. Ojalá fueseis como las aguas de Colosas o como las aguas de Hierápolis. Ambas aguas útiles para cosas diferentes. El agua tibia se usaba en la Odisea, la escuela de medicina la utilizaba en la Odisea para curar, para tratar temas gastrointestinales, es decir, para hacer vomitar a los pacientes. Y de ahí que Jesús les diga, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras una de las dos cosas, pero como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque es lo único para lo que sirve el agua tibia. Jesús está diciéndole a la iglesia de la Odisea, os habéis convertido en una iglesia apática, en una iglesia mimetizada, en una iglesia inútil. Y no inútil en el sentido del insulto, sino inútil en el sentido de haber perdido el propósito. Ya no tenéis utilidad porque habéis perdido el propósito. Ni servís para hacer vacaciones, ni servís como aguas medicinales. Habéis perdido el propósito. Habían perdido la misión para la que habían perdido de vista la misión para la que habían sido creados, para la que ha sido creada la iglesia. ¿En qué sentido?
Se habían mimetizado tanto con la ciudad que no se notaba la diferencia entre la iglesia y el resto de la ciudad. Si el leitmotiv de la iglesia es la misión, una iglesia inútil es una iglesia que no está impactando el lugar en el que está con el mensaje del Evangelio, que no está presente, que no participa, que si no estuviera, todo seguiría igual, que no proclama, que no envía. Si hoy no estuviéramos en la ciudad de Castellón, ¿qué se notaría? ¿Qué diferencia se notaría? Si hoy no estuviéramos en la Comunidad Valenciana, ¿qué se notaría? ¿Qué diferencia habría? Si hoy no estuvieras en tu puesto de trabajo, en tu universidad, en tu centro de estudios, donde quiera que pases el tiempo, ¿qué diferencia habría? Y no me refiero tanto a lo que te echaría de menos la gente. ¿Realmente habría un impacto notable si no estuviéramos hoy? La Iglesia no está para sí misma, no está para sobrevivir. Nuestro llamado no es sobrevivir por sobrevivir, no es cuidarnos para que nada de lo externo nos impacte y nos haga daño. La Iglesia no está diseñada para sí misma como institución. No somos una institución y no estamos diseñados para nosotros mismos. La Iglesia de Jesús está creada para la misión de Jesús, para el proyecto de Jesús, abrazar este mundo con el mensaje del Evangelio, traer el reino de Jesús, no aquí, sino fuera, donde sea necesario, donde el Señor te haya puesto. La iglesia sin misión no tiene sentido, porque la misión es el corazón de la iglesia. Y es la misión lo que mueve el corazón del testigo fiel y veraz, el soberano de toda la creación, que es como se presenta Jesús en esta carta. La misión es lo que mueve el corazón de Jesús. Cuando perdemos de vista la misión, hemos perdido de vista el corazón de Jesús. Porque Jesús no tiene una iglesia en el mundo, sino que tiene una iglesia para el mundo. Y esa preposición lo cambia todo. Una preposición lo cambia todo. No somos una iglesia en el mundo, somos una iglesia para el mundo. ¿Qué podría haber convertido a la iglesia de la Odisea en una iglesia inútil? ¿Por qué la iglesia de una ciudad próspera, en crecimiento, cosmopolita, donde no paraba de pasar gente de otros pueblos, de otras naciones, con posibilidades económicas, avanzada, con desarrollo del conocimiento, de la ciencia, de la filosofía, con escuelas de pensamiento dentro de la ciudad con las que poder debatir? ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea para que perdiera su propósito, para que se convirtiera en una iglesia tibia, en una iglesia inútil? ¿Qué significa en la práctica lo que Jesús les está diciendo? Pues Jesús mismo les da la respuesta en la carta. Versículo 17, dices: soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, no me hace falta absolutamente nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Como dato curioso, la Odisea era una ciudad tan rica que tenía 2 coliseos, no uno, 2 coliseos.
qué duro tuvo que ser leer y escuchar esto y qué duro es para nosotros confrontarnos con esta realidad hoy también. Esta iglesia había crecido en un entorno de bienestar, de prosperidad económica, como ya hemos dicho. No les faltaba nada. Es una realidad. Lo que ellos están diciendo de sí mismos es verdad. Son ricos. No les falta nada, a priori. No les falta nada. Parece que no les falta nada. Seguramente había entre ellos grandes empresarios de la lana, grandes empresarios de la medicina, grandes comerciantes, grandes pensadores, banqueros, prestamistas. Y Jesús les está diciendo, has caído en la tentación de creerte autosuficiente. Dices, no me hace falta nada. Jesús ha entrado en lo más profundo del corazón de la iglesia de la Odisea, porque yo estoy convencido que la iglesia de la Odisea, en sus conversaciones naturales, cuando quedaban para comer, cuando quedaban para tomar un café, no se dirían los unos a los otros, si es que no nos hace falta nada, lo tenemos todo, somos ricos, tenemos empresas, no nos hace falta nada. Era un pensamiento muy sutil en el corazón, en las profundidades de la iglesia de la Odisea, que lo bañaba todo, que lo manejaba todo. ¿En qué áreas? Yo me hacía esta pregunta. Cuando llegué a este punto del texto me hacía esta pregunta. ¿En qué áreas de mi vida soy autosuficiente? Eso no quiere decir que yo le diga a los demás, ¿no? Oye, Alito, soy autosuficiente en esto. Normalmente no vamos de ese palo. Pero si rascas en lo profundo de tu corazón, seguro que sabes identificar en qué áreas de tu vida te sientes autosuficiente. ¿En qué cosas de manera sutil estás diciendo yo puedo? Yo sé arreglármelas por mí mismo. La autosuficiencia, según la RAE, es el estado o condición del que es capaz de satisfacer sus necesidades valiéndose de sus propios medios. Yo puedo. Estaban súper avanzados en todo. Ciencia, medicina, economía, cultura. Tenían la sensación de que su futuro, su bienestar, el futuro de sus hijos, el futuro de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, su desarrollo como personas estaba en sus manos. Lo tenían bajo control, lo tenían todo atado y bien atado. Y es que cuando mayor es la sensación de control que tenemos, más autosuficientes nos creemos. Es el corazón del ser humano, es el orgullo de Babel. Y de repente llega una pandemia mundial y lo tira todo por los suelos. De repente llega un ser microscópico, un microorganismo sobre el que no tenemos absolutamente ningún control, como estamos viendo, y lo tira todo por los suelos, todo nuestro conocimiento, toda nuestra economía, todo nuestro bienestar. Y nos recuerda que somos frágiles y que somos vulnerables, que no controlamos, porque el control es un espejismo. El control es un espejismo. Es el espejismo de la autosuficiencia. Nos hemos declarado autosuficientes moralmente, autosuficientes socialmente y autosuficientes espiritualmente, como en Babel. Y no es casualidad. No es casualidad que el ateísmo nazca en las ciudades. No es casualidad. Le hemos dicho a Dios, nosotros nos apañamos. Nosotros sabemos lo que es mejor para nuestras relaciones. Nosotros sabemos lo que es mejor para nuestra moral. Y nosotros sabemos lo que es mejor para nuestra espiritualidad. Y nos hemos conformado, nos hemos mimetizado con la cultura. Hemos convertido nuestra espiritualidad
en disciplinas, en religiosidad, en venir al culto, y cuando viene una pandemia y resulta que no podemos reunirnos, es un ataque contra la Iglesia. De esto hago un paréntesis, a mí esto me parece un insulto para la Iglesia perseguida, cierro paréntesis. Nos hemos declarado autosuficientes. Jesús les está diciendo, la autosuficiencia te ha cegado y no te has dado ni cuenta. No te has dado cuenta de lo infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo que eres. Jesús vuelve a utilizar la ironía, hablándoles a través de cosas que para ellos eran señales de identidad cultural, de identidad de la ciudad. La pobreza, porque una de las identidades de la Odisea es que eran ricos. La ceguera, resulta que la iglesia de la ciudad, que es más avanzada en la medicina para curar los ojos, está ciega. Están desnudos. Resulta que una de las iglesias, una de las ciudades que es conocida por tener los mejores textiles de lana negra, están desnudos. La autosuficiencia te ha cegado, realmente estás en pelotas picadas, estás desnudo, aunque te jactes de fabricar las mejores ropas de lana negra. ¿Por qué? Porque no puedes tapar tu corazón delante de mí, no puedes tapar tus vergüenzas delante de mí. Nada de lo que puedas ofrecerme cuenta delante de quién soy yo, el soberano de la creación de Dios. Los laodiceanos, si es que así se dice el gentilicio, que la verdad es que no lo he buscado, espero que se diga así, se habían dejado cegar. Se habían dejado cegar. El dios Mamón les había nublado la visión, estaban realmente ciegos a la realidad de su corazón. ¿Cómo te defines? Cuando tienes que explicarle a alguien quién eres, ¿qué adjetivos utilizas que te dan identidad y te hacen sentir autosuficiente? Estamos mimetizados con la cultura. Esto no es nuestro, ¿eh? Esto es algo de nuestra cultura. ¿Qué pasaría? ¿Qué le pasaría a nuestras ciudades si cerráramos las fronteras a cal y canto? Si no dejáramos entrar absolutamente nada que viniera de fuera de nuestras fronteras. Os lo avanzo. Acabaríamos fatal en 0, ¿por qué? Porque somos completamente dependientes y nuestra cultura nos ha hecho creer que somos autosuficientes. Tenemos el chip, y esto sí que es un chip de verdad, el chip implantado de nos podemos valer por nosotros mismos. De hecho, es algo que se alimenta del individualismo. Yo solo puedo. Y esto nos desactiva, nos ciega. Como curiosidad, vuelvo al contexto, la Odisea era una ciudad que no tenía agua propia. La ciudad más autosuficiente del momento del momento en la zona, no tenía agua propia. Dependían del agua de la ciudad de Heriápolis. De hecho, un dato muy curioso que he encontrado es que un poco más adelante hubo un terremoto que destrozó toda la ciudad y no aceptaron el dinero de Roma porque querían demostrar que con sus propios recursos podían reconstruir la ciudad por ellos mismos. ¿Cómo se parece esto a nuestro contexto occidental? Nunca habíamos sido tan prósperos, ni habíamos tenido tanto, y sin embargo somos seguramente una de las generaciones en los últimos siglos más vacías, más infelices. Creemos que tenemos el control sobre todo y sin embargo nos sentimos miserables.
nos hemos dejado convertir al Dios del bienestar. Es un gran ídolo de nuestra época, porque queremos estar destinados para ser winners. Formamos a nuestros hijos, a las generaciones que van por detrás de nosotros y a nosotros mismos para ser los primeros, para destacar. Nos preparamos para tener éxito, para poder labrarnos nuestro propio futuro a nuestra manera, perseguir nuestros sueños, valernos por nosotros mismos. Porque todos merecemos una vida sin sobresaltos, con estabilidad, con seguridad. Y luchamos con uñas y dientes por esa vida. Y nos frustramos cuando algo no funciona. Es un espejismo. La autosuficiencia es un espejismo y nos ha hecho acomodarnos. Nos hace acomodarnos. El espejismo de la autosuficiencia nos lleva a acomodarnos. Y este espejismo de la autosuficiencia, este ídolo del bienestar, nos va llevando de manera sutil a negar, quizás no con nuestras palabras, quizás no con nuestras acciones, pero sí en nuestro corazón, a negar el mensaje de la gracia. Y podemos estar ciegos a eso. Jesús, de hecho, aquí les dice, estáis ciegos. Podemos darnos cuenta. Porque las cosas sobre las que yo ejerzo el control son un espacio en el que Dios no puede obrar. Cuanto más autosuficiente me creo y me siento, más alejado del Evangelio estoy. Cuanto menos dependiente, vulnerable y frágil me veo y me siento, más inútil en términos de propósito y más alejado de la gracia de Jesús estoy. Porque el mensaje del Evangelio es: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y no por vuestras capacidades, ni por nada que podáis darme, ni moral, ni social, ni económico, ni religioso. No por vuestra ciencia, no por vuestro bienestar. Podemos estar siendo discípulos inútiles en términos de propósito si nuestro discipulado está lleno de sutil autosuficiencia. Y Dios discierne las sutilezas del corazón de la iglesia de la Odisea y discierne las nuestras hoy. Y les dice: más os vale que me compréis a mí. Y vuelve a utilizar la ironía. Me encanta me encanta la ironía fina que tiene esta carta. Vuelve a utilizar la ironía. Más vale que me compréis a mí. Y les está diciendo: más vale que me compréis a mí las cosas que ellos están fabricando. Yo soy el proveedor. Yo tengo el control sobre todo. Tu grandeza no es nada delante de mí, así que más te vale comprarme a mí el oro purificado. Una fe verdadera, purificada por el fuego. Más te vale comprarme a mí ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. El regalo de la santidad que recibimos a través de la obra de Jesús. No hay nada que yo pueda hacer para presentarme limpio, sin vergüenza, delante de Dios, salvo que Dios me mire a través de la obra de Jesús. Más vale que me compréis a mí el colirio para vuestra ceguera, el discernimiento y la apertura de la vista y el corazón que solo el Espíritu Santo puede darnos. Es una carta verdaderamente dura
y que hay que leer y rumiar con mucho detenimiento. Y sabiendo que es muy duro lo que les está diciendo, les dice a continuación: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Les dice: os amo. Qué guay leer esto en el día de San Valentín. Nuestro verdadero San Valentín diciéndonos: después de todo esto, os amo. Yo os amo. Esta es la situación que tenéis y yo os amo. Y estoy aquí. Arrepentíos. Volved a mí. Dejad entrar al verdadero proveedor de todo en vuestro corazón y en el corazón de vuestra iglesia. Y les da el cómo. No solo les llama al arrepentimiento, sino que les da el cómo. Es un texto súper circular y súper completo. Jesús los llama a una intimidad profunda con Él. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es tal como. Jesús está buscando una profunda intimidad con el corazón de su iglesia, sin caretas, sin fingimientos, sin autocomplacencias, sin autosuficiencias, sin controles. No hay nada que puedas ofrecerme, porque yo soy el proveedor de todas las cosas. Estoy a la puerta y llamo, es decir, estoy aquí. Me has sacado de tu corazón como primera ambición, pero estoy aquí y quiero volver a ocupar el lugar. Jesús está apuntando directamente a las ambiciones profundas del corazón de su iglesia. Es una carta de amor. Jesús está quitando las capas de cebolla que le impiden relacionarse en intimidad con su iglesia. Está quitando los obstáculos. Nada de lo que me puedas aportar, les dice, me interesa. Me interesas tú. Quiero cenar contigo, no con tu riqueza, no con tus logros, no con tus obras, no con tu falsa espiritualidad, no con tu bienestar, no con tus éxitos, no con tus habilidades. Quiero cenar contigo. Y me gustaría que fuéramos al cuadro que os envié el viernes. Es un cuadro de William Holman Hunt, o Hunt, como os dije por WhatsApp. Es del siglo XIX, 1853. Y hay tres cuadros que él pintó, dos en Oxford, uno en Londres. De hecho, cuando estaba mirando este cuadro me arrepentí mucho de haber estado en Oxford y haber estado en Londres y no haberlo ido a ver. Y me encanta por lo que expresa. Tenemos ahí a Jesús como el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. Para los que no tenéis el cuadro en el móvil, el cuadro se llama La luz del mundo y es muy conocido, lo podéis buscar en Google. Fijaos en el cuadro. Si oyes mi voz y abres, cenaré con él, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Si os fijáis, el cuadro tiene alrededor de la puerta a la que Jesús está llamando espinos, tiene hierbajos, tiene frutas, manzanas por ahí tiradas en el suelo. Es de noche. Y absolutamente nada ha podido frenar a Jesús de llegar a la puerta y llamar. Ni los espinos, ni las distracciones de este mundo, la autosuficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ni los hierbajos, ni el pecado que representan esas frutas tiradas por el suelo,
ni la noche, ni la oscuridad más profunda de nuestro corazón ha impedido que Jesús llegue a la puerta y llame. El creador de todo, acercándose a nosotros, acercándose a su iglesia, tal y como está, tal y como estamos, con todos los obstáculos. El Rey de todo el universo intentando tener una cita conmigo, queriéndose sentar a mi mesa, queriéndome sentar a mí en su mesa. No hay nada más íntimo que una comida alrededor de una mesa. No hay nada que echemos más de menos ahora. El abrazo de una comida alrededor de una mesa. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La luz del mundo a la puerta de nuestro corazón. Hay una curiosidad inmensa en este cuadro. No sé si alguno de vosotros se ha fijado, y si alguno os habéis fijado, por favor, escribidme después al WhatsApp y decídmelo. La gran curiosidad de este cuadro, tiene muchas curiosidades, pero la gran curiosidad de este cuadro es que no tiene pomo por fuera. La puerta no tiene pomo por fuera, solo se puede abrir por dentro. Esta puerta solo se puede abrir por dentro. Y oro para que cada uno de nosotros a nivel individual y como iglesia abramos la puerta. Abramos la puerta una vez más. Y que se cumpla algo que escribe David en el Salmo 27:8 y que me encanta. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón dice, mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Señor, gracias porque tu amor por nosotros es inmenso y porque no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, que pueda impedir que tú te acerques a la puerta. Señor, gracias por tu misión. Gracias porque tu proyecto es abrazar nuestro mundo. Gracias porque tu propósito para nosotros es abrazar el mundo en el que nos has puesto. Y gracias porque eso mismo quieres hacer conmigo hoy. Sánanos, Señor. Sana nuestro corazón de la autosuficiencia, del ídolo del bienestar, de la falsa religión. Llévanos a una intimidad más profunda contigo que nos lleve a cumplir el propósito para el que nos has creado. Que nos lleve a abrazar nuestro mundo, a traer tu reino a la ciencia, a traer tu reino a la sabiduría, al conocimiento, a traer tu reino al mundo de la empresa, a la economía, a mi fábrica, al lugar en el que trabajo, a mi instituto, a mi universidad, a nuestra cultura. Señor, úsanos, abrázanos y úsanos para redimir nuestra cultura. Señor, que cuando alcancemos la meta, lleguemos a tu presencia, podamos decir que no hemos sido como ese agua tibia de la Odisea. Hemos cumplido nuestro propósito y hemos llegado hasta el final. Gracias, Señor, porque no te das por vencido, porque no hay espinos, no hay maleza, no hay oscuridad y no hay pecado que te impida llegar a mí, llegar a mis hermanos y llegar a tu iglesia.
Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.